esto ya es una enseñanza aparte, pero aparte del conocimiento de la palabra, necesitamos discernimiento para saber de dónde viene lo que estamos escuchando. Recuerden, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar aquel día en el reino de los cielos. Entonces, esto ya fue piloncito por ahí. Jesucristo entonces empieza su ministerio, es bautizado, escoge a 12 seguidores, de los cuales uno le falló. Uno le falló. ¿Cuántos unos de esos hay aquí? Jesús llega a la cruz, muere, resucita. 40 días después asciende al Padre, y antes de ascender al Padre, sus palabras a sus discípulos fueron: regresen a Jerusalén y estén allí hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo, recibiréis poder, etcétera, etcétera. Esto ya me mete al libro de los Hechos. Y los discípulos, entonces, la gente eran, dice la palabra, aproximadamente 120 personas. Están orando, están ahí intercediendo, esperando lo que Jesús les había prometido. Y a los 10 días de estar orando, de estar unidos, llega el Espíritu Santo, día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, después de que Cristo resucita, llega el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés es cuando la iglesia nace. La iglesia nace en fuego. La iglesia nace. Mire, mi papá tiene un dicho: yo nací en el fuego y no me acostumbro al humo. Cuando el fuego empieza a acabarse, ya nada más sale el humo, ¿verdad? Si lo ha visto. Y empieza a humear y humear y humear y humear. Pero donde hay fuego, hermano, cosas suceden. Hay poder en el fuego, y la iglesia nace en medio del fuego, en medio del poder del Espíritu Santo. Y de ahí, entonces, lo hemos hablado anteriormente sobre Pedro. Ese Pedro que siempre la regaba, que siempre decía una cosa por otra. Ese Pedro que en una ocasión aún Jesucristo tuvo que agarrarlo y decirle: apártate de mí, Satanás. Ahora ese mismo Pedro se levanta a predicar su primer mensaje, y dice la palabra que ese día 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo. Días después, 5,000 personas más entregan sus vidas a Cristo. Digo, eso es un avivamiento. ¿En cuestión de cuántos días? 8,000 nuevecitos. ¿Cuántos? Trate de imaginarse 8,000 personas juntas. Nada más trate de imaginarse. Ahora trate de imaginarse controlar a 8,000 personas. Dar instrucciones, guianza. Imagínese orar, atender 8,000 personas. ¿Cómo sería aquello que se estaba viviendo? Yo me acuerdo hace muchos años, la iglesia aquí, esta iglesia, sufrió una división muy fuerte, muy triste. Y por mucho tiempo la iglesia no crecía. Me acuerdo, después de aquella división, incluso los cultos no se hacían ni aquí arriba, los hacíamos abajo. Así de pequeña quedó la iglesia, estando llena. Y me acuerdo del dolor que se vivió cuando llegaba alguien nuevo a la iglesia. Los que estaban, como que les hacían el feo, como que no lo recibían, como ciscados, pues. Y se llevó mucho tiempo poder superar esto. Para esto, mi esposa y yo, quien vivíamos en Valle en ese tiempo, pastoreando la iglesia allá, nos regresamos para acá a Salamanca, y empecé a orar. Y entre todo lo que yo oraba, una de las cosas era: Señor, y al mismo tiempo empecé a motivar a la iglesia, esas palabras positivas, ¿verdad? ¿Cuántos son positivos? Y empecé con esas palabras positivas y oraba, hasta un día el Señor me confrontó.
Y éramos un grupo, yo creo, como de 60, 70 personas. Y yo oraba y yo animaba a la iglesia, los ponía todos a orar, porque para finales de año, decía yo, para finales de año vamos a hacer 500 personas. 500 personas en una sola sentada no caben aquí, en este auditorio. Y yo animaba a la iglesia para fin de año, y la iglesia que decía, amén, amén, mucha emoción. Hasta un día que el Señor me confronta y me dice, si mañana tuvieras 500 personas, ¿tienes la habilidad, la capacidad de pastorearlos? ¿Tienes gente preparada? ¿Tienes ministerios preparados para atender? La respuesta era no. Hoy día tenemos los varones y tenemos mujeres y tenemos matrimonios y hay muchos diferentes ministerios. En aquel tiempo no había. Y entonces el Señor me empezó a confrontar en todo esto. Y tuve que cambiar, por un lado, mi manera de pensar, de actuar, de orar. ¿Está conmigo? Tuve que cambiar mi manera incluso de orar. Pero gracias a Dios, al paso del tiempo, sí, la iglesia empezó a crecer. Llegamos a tener 2 cultos domingo en la mañana aquí porque no se cabía. Entonces fue cuando decidimos iniciar allá en Campus Sur. Y ahora en Campus Sur, al día de hoy, todos los domingos en la mañana, ahora hay 2 cultos. Aquí todavía hay 2, 3 huecos antes de que nos lancemos a abrir un segundo culto aquí, pero en el sur ya los hay. De pandemia para acá tuvimos que empezar con 2 cultos y ya casi que el lugar allá se llena en las 2 reuniones en la mañana. Dios está trabajando. ¿Se ha llevado tiempo? ¿Ha sido un proceso de alguna manera largo? Sí, pero al mismo tiempo uno va aprendiendo. La iglesia va creciendo, los ministerios se van ampliando y esto es necesario. ¿A dónde me lleva todo esto? A Hechos capítulo 6. Abre tu Biblia conmigo, por favor, ahí en Hechos capítulo 6. Y aquí nos encontramos con un hombre llamado Esteban. Vamos a leer un poquito. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, déjeme cambiar versión. Ok, ya estoy ahí. Ya estoy en la 60. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Al hablar de los números de los discípulos, está hablando de la iglesia, ¿sí? La iglesia. Al crecer el número de los discípulos de la iglesia, dice, hubo murmuración. La iglesia crecía, se fue de 3,000 a 8,000. Y luego dice la Biblia, el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia estaba, crece y crece y crece. Y en medio del crecimiento, y digámoslo de esta manera, en medio del avivamiento, ¿cuántos anhelan un avivamiento? En medio del avivamiento, ¿qué vivió la iglesia? Murmuración. ¿Qué es murmuración? Chismes. ¿Conoces personas chismosas? No voltees a ver a nadie. Hubo murmuración entre griegos, los hebreos, y de lo que está mencionando aquí la Biblia, porque seguramente había otras situaciones que no se mencionan, pero el problema aquí dice, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tal vez necesite más tiempo del que tengo ahorita para compartir, para que entendamos todo lo que está pasando aquí, pero la iglesia creció rápidamente. Y entre las entonces ahora miles de personas que ahora formaban parte de la iglesia, había muchas viudas, había muchos huérfanos que necesitaban
ser acobijados, necesitaban atención, no tenían que comer, tenían situaciones difíciles, y entonces la iglesia se juntó y empezó a ver por las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Yo no sé si cuando usted ha leído el libro de los Hechos ha puesto atención a esto, pero hay un término que de repente leemos en el libro de los Hechos, primeros capítulos, que dice que la iglesia tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y uno dice, amén, gloria a Dios. Aguánteme tantito. Todas las cosas en común. Es que todo lo mío y todo lo tuyo y todo lo del otro, todo es de todos. Y vendían propiedades y entregaban el dinero a la iglesia para atender todas las necesidades de la iglesia. Y entonces cuando empezó a verse esta situación, que no todos eran atendidos de igual manera, o se les pasó alguno por ahí, imagínense la cantidad de personas que tenían la necesidad de todo esto, pues empezó a haber problemas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la solución? Versículo 2. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, la iglesia, y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Los discípulos atendían la palabra, predicaban, oraban, daban consejería, atendían a las viudas, ellos hacían todo. 12 hombres para una multitud ya de más de 8,000 personas. Empiece a pensar qué tanto no se estaba viviendo dentro de la iglesia, todos los problemas que todo esto acarreaba. Este pasaje del capítulo 6 de Hechos nos habla, seguramente su Biblia tiene un subtítulo ahí, la elección de los diáconos. Diga conmigo, diácono. Yo le pregunto, ¿qué es un diácono? ¿El que sirve? Muy buena. ¿Alguien más? ¿Qué es un diácono? ¿Guarda el orden? ¿Ok? ¿Qué más? Ayuda dentro de funciones en la iglesia. Bueno, yo creo que podríamos dar algunas otras más. Hay algunas iglesias, sobre todo iglesias muy tradicionales, que todavía usan el término diácono así muy fuerte. Algunos lo hacen por votación y una vez al año hacen una junta y toda la iglesia, pues yo propongo y el otro secunda y empiezan a votar y si ganó o no ganó y ese es el nuevo diácono. Y luego de repente hay iglesias que le dan a los diáconos autoridad espiritual y el diácono entonces es el que decide, el que va, el que viene, el que dice si sí, si no, y si predica o no predica, y los diáconos. Y cuando yo veo todo esto y veo la palabra, yo veo en la palabra que los apóstoles dijeron: escojan a 7 varones que puedan atender las mesas. ¿Que puedan qué? Ok, ahora esto no quiere decir, porque tampoco quiero que me malinterpreten, que un diácono entonces no puede predicar. No es lo que estoy diciendo. Pero la función del diácono era atender las cosas materiales de la iglesia, para que entonces los apóstoles atendieran las cosas espirituales de la iglesia. Para eso eligieron a los diáconos. Entonces dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Lo dice la última parte del versículo 2, para que atiendan las mesas. ¿Está conmigo? ¿Cuántos diáconos tengo aquí? Nada más 2. Ok. Dijeron: es que si se trataba de otra cosa le entro, pero para atender las mesas, pues. Y nosotros
Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire, antes de empezar a leer de Esteban, me regreso un poquito al versículo 3, donde dice qué características tenían que tener los diáconos. Para empezar dice, buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Número 2, tenían que ser llenos del Espíritu. Y número 3 era sabiduría. Y luego llegamos al versículo 5, y dice que eligieron a Esteban. Y a sobre los demás menciona estas cualidades. Los otros 6 las tuvieron, estas cualidades que voy a mencionar enseguida. No sé, seguramente, pero de Esteban lo menciona. Dice, eligieron a Esteban. Dice, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego dice que también eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasó? Crecía la palabra del Señor. ¿Qué más? El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, formaron parte de la nueva iglesia. Pero, diga conmigo, pero. Llegamos al versículo 8. Y seguimos hablando de Esteban. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Puedo ver aquí que Esteban tenía algo que los otros no tenían. ¿Sí sabe que eso se da entre nosotros? Unos tienen unas cualidades y otros tienen otras cualidades. Tal vez uno tiene una cualidad y otro tiene 2 o 3 cualidades. Digo, Dios es Dios, Él elige, Él sabe lo que está haciendo. Pero aquí yo creo que Esteban tenía unas cualidades. Había una entrega, había un llamado sobre la vida de Esteban de una manera especial. Lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga. ¿Sí sabe qué era la sinagoga? ¿Sí sabe qué era la sinagoga? Un templo, una iglesia. ¿Sí? Entonces unos de los religiosos de la sinagoga, o sea, no cualquiera le entraba ahí a ese punto, y de paso tenían un nombrecito medio raro. Dice, de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Cuántos libertos hay aquí? Dije libertos, o sea, no pubertos. ¿Cuántos libertos hay aquí? Ah, qué libertinos. De la sinagoga llamada de los libertos, pero también menciona a otros, y de los de Cirene, y los de Alejandría, y los de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. O sea, se agarraban con él, se agarraban a estar ahí, ¿cómo se dice? Forzajeando en la palabra, en la fe, pero no podían. Dice el versículo 10, resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y tenemos que entender 2 cosas. La sabiduría la recibió de Dios. Era un varón lleno de sabiduría, dice la Biblia. Y luego dice, aparte de sabiduría, dice, y al espíritu, que sabemos también proviene de Dios. Varón, hermana, si tú tratas de hacer esto en tus fuerzas, vas a fracasar. En tus fuerzas te vas a cansar. En tus fuerzas vas a escuchar las murmuraciones de los demás y te van a tumbar. En tus fuerzas no puedes. Pero Esteban, lleno de sabiduría y del Espíritu, no podían resistir. Por más que trataban, por más que le decían, él hablaba la palabra. Al grado que, versículo 11, sobornaron
a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? Sobornaron. ¿Qué es eso? Aquí no se da eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sobornar. ¿Qué es eso? Díganmelo en otra palabra. Se mocharon. Ok, muy bueno. Otra. Yo sé que hay muchas. Otra. Ahora sí resulta que nadie sabe de qué se trata eso. Los compraron. Corrupción. El perro hasta con dinero baila. ¿Sí o no? ¿Sí estamos en el mismo canal? Y eso se daba entonces también. Dice, sobornaron a unos. Sobornaron. Les dijeron qué es lo que tenían que decir. O sea, fueron testigos falsos. Yo pregunto, otra pregunta de esas, ¿verdad? ¿Usted ha ido en alguna ocasión para servir de testigo a alguien? Levante su mano. ¿Tan poquitos? Ok, ya la pueden bajar. Y todos los que no la alzaron, Dios tenga misericordia de ustedes por mentirosos. Pero los que sí la levantaron, dijeron, bueno, pues a mí sí me han pedido que fuera de testigo. Entonces, ahora sí ya nadie diga nada, nadie levante la mano. Mi idea no es destapar a nadie aquí, pero cuando has sido de testigo, ¿es porque tú viste lo que pasó? ¿O te contaron y te pidieron que fueras de testigo? No digas eso, dilo así. Y así. En una ocasión de las que yo fui de testigo, hasta me sentaron con el licenciado para que el licenciado me dijera qué decir. Entonces me quedan viendo como, ¿y lo hizo? No lo hice. Pero es lo que muchas de las veces se da. Un accidente en ciudad, a la hora se fue el pleito en grande y empiezan a buscar testigos y ven, tú vas a decir que tú viste, que tú estabas ahí. Y las cosas empiezan, pero lo mismo se vivió en este tiempo. Sobornaron, le pagaron a unos para decir que ellos habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Porque Esteban estaba hablando la palabra, el denuedo, sabiduría, con fe, con perseverancia, con ese poder del Espíritu. Y dice, no pudieron contra él. O sea, era mucho lo que Esteban estaba hablando. Entonces le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, qué hermoso, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Saca tu espejito y mírate. ¿No traes espejo? Pues entonces con tu teléfono pon la cámara y mírate. Tu rostro será un rostro de ángel. O pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿mi rostro parece rostro de ángel? Capaz que te dice, ¿tú crees que creó Dios ángeles tan feos? Pero esto llama mucho mi atención
con respecto a cómo vieron el rostro de Esteban. Rostro como de un ángel. ¿Por qué? Porque entonces llegamos al capítulo 7. La semana pasada en Sur que compartí esto, leí todo el capítulo 7, pero la verdad está muy largo, no lo voy a hacer hoy. Me agarro a leer así, y creo que cuando termino de leer de todo ni me entendieron por tan rápido que estaba leyendo. Entonces, pero le pido un favor, llegando a casa, detenidamente lea el capítulo 7 de Hechos, porque entonces de todo, escúcheme, de todo lo que trataban de acusar a Esteban, que él hablaba mal de Moisés, que él hablaba mal de los patriarcas, que él hablaba mal, o sea, en el capítulo 7 él empieza a hablar desde Abraham hasta ese día, hasta el día en que él estaba viviendo, y habla de Abraham y habla de toda la descendencia y las generaciones por venir, diciendo: sus padres y ustedes desobedecieron a Dios y al Espíritu y a los profetas. Ándele. O sea, la cosa estaba caliente y ahí se puso que ardía por las palabras que Esteban estaba hablando, por esa unción que había en la vida de Esteban. Entonces me adelanto aquí en el capítulo 7, casi llegando al último. Y por ejemplo en el 52 empiezo a leer desde ahí, dice: ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes mataron a Jesús. ¡Ay! ¿Si ha estado en una legata así? ¿Si le ha tocado estar en algo así? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo todas estas cosas que Esteban acababa de hablar, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Quiero hacer una pregunta. ¿Le ha tocado hablar con alguien que cuando ese alguien se enoja, se le traba la boca? Empieza que ya no puede ni hablar. ¿Le ha tocado? Eso le pasó a ellos. Después de oír todo lo que Esteban dijo, y todavía que les dijo: y ustedes mataron al justo. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Acababa de pasar, ¿cuántos días antes? Dos meses antes. Acababa de pasar. Y ustedes lo mataron. Ya no pudieron resistir más. Y empezaron a hablar, pero sus bocas, sus dientes crujían. En el original, donde dice crujían contra él los dientes, dice que actuaban como perros rabiosos. Así lo dice el original. Crujían los dientes como perros rabiosos. ¿Cómo estaba la situación? ¿Qué es lo que estaba viviendo Esteban en ese momento? 55. Pero Esteban, una vez más, lo dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos ¿en dónde? En el cielo. ¿Dónde tienes tu mirada puesta? Si pones tu mirada en el hombre te va a fallar. Y cuando el hombre te falle, te vas a derrumbar. No pongas tu mirada en el hombre. Él la tenía puesta en el cielo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Hacia dónde estás volteando? ¿Hacia dónde estás mirando? Esto es importante. ¿Quieres vencer triunfantemente en la vida? Mantén tus ojos puestos en el cielo, porque los cielos serán abiertos y verás la gloria de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tengo que regresarme un poquito aquí. Dice, arremetieron a una contra él. La historia escribe diciendo que lo tomaron, le amarraron las manos detrás de la espalda y lo sacaron de la ciudad, lo iban empujando. Las calles no eran pavimentadas, no sé si hubiera hoyos, si hubiera piedras en el camino, porque digo, hablando de piedras, pues fueron las mismas que usaron en su contra para matarlo, lo apedrearon. Y la costumbre, al apedrear a una persona, y digo costumbre porque para ellos era una costumbre. Ustedes recordarán, bajo la ley, un hijo en casa que se rebelara en contra de los padres, ¿qué hacía el pueblo? Lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban a morir. Cuando alguien hablaba blasfemias, por eso contra Jesús siguieron diciendo: es que blasfemó y blasfemó, Esteban blasfemó, y todo era blasfemia. ¿Por qué? Porque era la manera que podían matar a una persona. El matar a las personas no era algo nuevo para ellos, era casi parte de su diario vivir. Así eran sus leyes, no como hoy en día, que ahora se atravesó por ahí la Comisión de Derechos Humanos y ahora el delincuente tiene más derechos que los buenos. ¡Qué tristeza! Si hoy día hubiera este tipo de leyes, yo creo que la sociedad no estaría como está. Yo creo que los hijos rebelándose contra los padres no lo estarían haciendo. Otro tema. Pero dice, le echaron fuera de la ciudad, amarrado de manos detrás de su espalda, se iba cayendo, se iba tropezando, lo levantaban y cuando caía, digo, ni las manos pudo meter. ¿Hay alguien que se ha caído y no pudo ni meter las manos? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero bueno, le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. La historia también cuenta que saliendo de la ciudad había un precipicio. Y llegaban al precipicio, lo paraban en la orilla del precipicio y lo empujaban. Recuerden, manos amarradas. No podían ni meter las manos. Y eran como 6 metros hacia abajo. Y estando ya abajo, empezaban a volar las piedras. Eran tantas las piedras que normalmente dejaban a las personas ahí enterradas bajo las piedras. Eran tantas. El montón que se hacía. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba. ¿Qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Oraba. Cuando tú pasas malos ratos, esto se llama persecución. Se llama persecución. Y el punto de enseñanza de este día es: la persecución abre los cielos. La persecución abre los cielos. Y para poder terminar, necesito hablar un poquito más de persecución. Pero mientras que lo apedreaban, él oraba diciendo: Señor Jesús, ¿qué dijo? Recibe mi espíritu. Y luego dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió, murió. ¿A quién le recuerda esto? ¿A quién le recuerda? ¿Quién habló estas mismas palabras? Jesús, estando en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y luego dijo, recibe mi espíritu. Y luego murió. Seguir a Cristo a veces cuesta. Hay persecución. En el tiempo de la Guerra Fría, en aquellos países donde era prohibido ser cristiano, era prohibido hacer iglesia, era prohibido tener Biblia en casa. Rusia, uno de esos países, la Unión Soviética, no permitían entrar Biblias, y cuando cristianos las metían de contrabando, hay un canto, ¿sí han escuchado el canto de contrabando de Biblias? Traían un contrabando que pretendían pasar tras la cortina de hierro. Está bonito el canto, que igual hace muchísimos años de esto, ya Rusia ya no es así, China lo sigue siendo, Cuba hasta cierto punto lo sigue siendo, pero ¿estamos nosotros siendo perseguidos realmente? Es una buena pregunta que hacernos, porque entonces con esto ya empiezo a terminar la enseñanza del día de hoy. Tengo algunos versículos que quiero compartir con ustedes que nos hablan sobre la persecución, el ser perseguidos, pero antes leo nuevamente este versículo en Hechos 7:58, la segunda parte, que dice: los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. ¿Las ropas de quién? Pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Las ropas de quién? Ahorita vamos a leer capítulo 22, nos vamos a ir ahí a leer. Pero a lo que voy es, Saulo, quien fue Pablo, presenció, siendo joven, la muerte. Dice que consentía en la muerte. Dice que pusieron las ropas a los pies de él consintiendo la muerte. 20 años después, ahora le toca a Saulo decir estas palabras, y en el 22:19 al 21, Pablo dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. No era la ropa de Esteban, era la ropa de todos los que lo estaban matando. Pero me dijo, termino leyendo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, vivió con remordimiento en su corazón por lo que él 20 años atrás había visto y había consentido, hasta que Dios tuvo que tratar con su vida, como a lo mejor tendrá que tratar con muchos de nosotros, con las palabras diciéndonos: bástate en mi gracia. No es tu pasado lo que importa, no es lo que hiciste. Ahora, bástate en mi gracia. Levántate, porque instrumento de Saulo se decía esto, porque instrumento escogido me es este. Eres instrumento de Dios. Dios te ha escogido para ser su instrumento. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar y seguir adelante. A veces que nosotros sentimos que sufrimos, nos sentimos víctimas. Alguien nos dejó con la mano estirada,
Para algunos eso ha sido lo suficiente como para decir: me voy de la iglesia, me voy a otra iglesia, o me voy al mundo. Me hizo una mala cara. O, tristemente, a veces se da: hablaron de mí. ¿Se fue la palabra que leíamos ahí en el capítulo 6? Murmuraciones, más conocido como chismes. ¿Sabe que a veces se da? ¿Es bueno? No, pero se da. Y ahí es donde quiero terminar este mediodía. Ahí es donde quiero terminar. Porque a veces estamos sufriendo, a veces estamos padeciendo, pero la verdad es, no estamos padeciendo por la causa, estamos padeciendo por el camino que nosotros mismos hemos tendido, por las cosas que nosotros hemos hecho o las cosas que hemos dicho. Doy esta cita en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pregunto: si eres estudiante, donde tú estudias, ¿saben que eres cristiano? ¿Por tu testimonio se han dado cuenta de tu conversión en Cristo? ¿Dónde trabajas? ¿Saben que eres cristiano? Hoy día se da mucho que hay muchos de la secreta. Y ser cristiano es un secreto. Que no sepan allá, porque me dicen, porque hacen. Ha habido familias que cuando se han enterado que el hijo, la hija, ahora es cristiano, les han cerrado las puertas. Los han desheredado. Los han dejado sin familia. Y unos han llegado a la muerte de esa manera. Otros al paso del tiempo muy difícil, pero bueno, como que las cosas fueron cambiando y de repente hasta los papás ya también son cristianos. Pero ¿tú cómo eres? ¿Tu relación con Cristo cómo es? Y tu relación allá afuera, tu testimonio allá afuera, ¿cómo es? O será el que dicen: ¿y eso que es cristiano? Y poquito peor: ¿y eso que va al Calvario? Seguir a Cristo va a traer consecuencias a nuestra vida. Consecuencias que, si lo vemos a la larga, recuerden, consecuencias, estoy hablando de persecución. Hay muchas otras consecuencias muy buenas, pero estoy hablando de persecución, es el tema. Va a haber consecuencias, va a haber persecución, pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo, puestos en el cielo, nuestra vida va a ser diferente, a pesar de la persecución que podamos vivir. Hay algunos que evangelizan, o predicadores, me ha tocado escucharlos: entrega tu vida a Cristo y tu vida va a cambiar. Ya no más problemas, ya no más dolor, ya no más enfermedad. Y les venden lo que yo llamo evangelio barato. Les pintan el camino como pétalos de rosa, todo bien bonito, pero los que tenemos tiempo en Cristo sabemos que no todo es así. Hay situaciones que afrontar. Hay situaciones que afrontar. Recuerden, este versículo que acabo de leer
Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Leo una más. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si eres perseguido, serás doblemente feliz. ¿Cuántos quieren ser perseguidos? ¡Qué entusiasmo! Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, y aquí va, abra bien los ojos. Abra bien los ojos, leamos. Así que, estamos hablando de ser vituperados, de ser perseguidos, ¿sí? Ninguno de vosotros que padezca como homicida. Yo creo que no se da entre nosotros. Y luego sigue diciendo, o como ladrón. Tampoco se da entre nosotros, ¿verdad? O como malhechor. Tampoco se da entre nosotros, ¿verdad? Esperaba escuchar un amén bien fuerte. Pero luego termina diciendo, o por entremeterse en lo ajeno. Ay. Y mire, para nosotros hombres, nos es fácil, nos es tal vez común tratar de ponerle peso al pecado. Por ejemplo, una mentira, pues, o sea, no, es una cosita. Pero el que es matón, no, o sea, el que ya lleva 10, no. Y para nosotros es algo, pero delante de Dios, la verdad es que pecado es pecado. O sea, entendámoslo de esa manera. El que dice mentira blanca, mentira piadosa, qué sé yo, digo, delante de Dios pecado es pecado. Aquí la palabra habla del homicida, habla del ladrón, habla del malhechor y enseguida habla del que se entremete en lo ajeno en el mismo nivel, tanto mal uno como mal el otro. Y este último de entremeterse en lo ajeno es el chismoso. Entonces muchas veces a lo mejor uno está padeciendo y uno dice, ay, me tratan mal. Pues es que andas de chismoso. No digas que es padecer por Cristo eso. Andas hablando de las personas, andas hablando de la familia, andas hablando de la iglesia, andas hablando del pastor. Y de repente surgen problemas y te sientes como que, no, deja de estar de chismoso, deja de estarte entremetiendo en lo que no te importa. ¿No hay ningún amén? Esto es serio, de veras, es serio. Esto es algo que se da en el ser humano. ¿Por qué cree que la Biblia habla de la lengua? Diciendo que es un miembro tan pequeño en el cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. Oh, cuando tú ya no cabes en el vaso, porque yo hago, porque yo dije, porque yo fui, porque yo vine, porque... Espérate. ¿Y no quieres padecer? Padezcamos por Cristo, no por nuestras necedades, no por las cosas que nosotros estamos haciendo, que la Biblia dice que no hagamos. Eso no es padecer por el Evangelio, padecer por Cristo. Leíamos de Esteban y al ser apedreado, y cuando él empieza a clamar, dice que volteó hacia el cielo y dice, y los cielos se abrieron. Tu comportamiento, hermano, hermana, nuestro comportamiento sobre nosotros, ¿está abriendo los cielos?
Recuerden, cielos abiertos habla de las bendiciones de Dios sobre nosotros. ¿Los cielos sobre tu vida están abiertos o estarán cerrados? Padecer por Cristo abre los cielos, pero que sea realmente padecer por Cristo y no padecer por las cosas que de repente hacemos. Nos ponemos en pie.